CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati, la entrevista. Bienvenidos a la entrevista de Tomás Mochati aquí en CNN Chile. Por supuesto que le damos la bienvenida a quienes van a seguir atentamente uno de los temas que vamos a abordar en esta jornada. Soy Catherine Ibáñez y en esta oportunidad lo voy a acompañar en esta entrevista en un tema que sin duda ha estado presente durante estas últimas semanas. Y el cónclave de 115 cardenales eligió al jesuita argentino Jorge Bergoglio como el nuevo papa. Se trata del primer americano en ocupar el máximo cargo de la Iglesia Católica. Y la pregunta es: ¿cuál es la relevancia? Vamos a hablar de esto y por supuesto más detalles de esta elección con Sebastián Urrituco-Echea. Él es doctor en Derecho Canónico de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma y ya está con nosotros. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado, Catherine. Bueno, partamos un poco hablando en términos generales del cónclave. Hemos conocido a raíz de lo que pasó con la elección de Benedicto XVI, que no fue hace mucho, un poco este proceso muy especial que hay para elegir al nuevo papa. En términos generales, esta elección fue rápida. ¿Cómo se interpreta que finalmente, y pensando en que no se generaba consenso, finalmente podamos tener el nombre en tan poco tiempo de comenzado este cónclave? Sí, es una pregunta que yo pienso que se la han hecho muchas personas. De hecho, en la universidad donde yo trabajo, inmediatamente me la preguntaron tanta gente, ¿no? Pienso yo que se explica por dos razones. Una razón muy práctica, y es que tuvieron varios días previos al cónclave para conversar, para intercambiar opiniones, para conocer el estado de la Iglesia, etcétera, ¿no? Y la segunda razón es porque la Iglesia Católica, esta es una opinión personal, pero en este cónclave se tenía que mirar a la Iglesia en Latinoamérica porque es casi el 50% de la Iglesia en el mundo. Además que la Iglesia católica en América, no es muy correcto hablar así como la Iglesia Católica en América, porque la Iglesia Católica es una sola, sí. Pero bueno, para entendernos, es como institución a nivel continental la que está mejor evaluada. Entonces, naturalmente en el cónclave se tenía que mirar hacia Latinoamérica. Eso podría explicar, o podríamos partir un poco de la idea que fue un elemento a considerar. No hay que olvidar que el actual Papa, que se desempeñaba como cardenal, es argentino, además oriundo, también había figurado como un nombre probable en la elección pasada, en la que finalmente salió electo Benedicto XVI. Sí, quizá por estas mismas razones que conversábamos antes, ¿no? Curiosamente, los periodistas que conocen muy bien toda la historia, ¿no?, la trayectoria de los cónclaves, en este caso apareció de repente el actual Papa mencionado como un posible Papa hábil, ¿no? Pero se dejó de lado, yo pienso que por la edad. Este era el tema que lo ha hecho más sorpresivo, ¿no? El hecho de que una persona de 76 años, previa a la renuncia de Benedicto XVI, haya salido elegido, ¿no? Ahora, hay declaraciones que han surgido, entre ellas el hermano del Papa Emérito, él también es sacerdote, lo sabemos, hablamos de George Ratzinger. Él dijo que estaba totalmente sorprendido, que no tiene ninguna impresión de él, es más, aseguró que nunca habló de él con su hermano Benedicto XVI, que hoy es Papa Emérito, que nunca surgió ese nombre, lo que da cuenta de que parece que fue sorpresivo en términos generales su elección. Sí, yo pienso que es sorpresivo, efectivamente, porque ha batido muchos récords este nuevo Papa. Tal como mencionabas tú, es el primero latinoamericano, es el primero de la Compañía de Jesús también, tiene el tema de la edad que hablábamos nosotros. Realmente yo también me sorprendí mucho cuando salió elegido, ¿no? Y la gente que estaba a mi alrededor lo mismo, entonces no me extraña. Ahora vamos a la trascendencia por esos puntos especiales que tiene el nuevo Papa. Primero, él es el primer latinoamericano, después de muchos europeos que ostentaron este cargo en el pasado. Además es el primer jesuita. ¿Cómo se interpretan esas dos señales en el mundo actual y considerando además todos los episodios que debió vivir la Iglesia por lo que ha pasado en el último tiempo? No, es una maravilla, y yo quisiera aprovechar como de felicitar a mi hermano de la Compañía de Jesús, porque después de tantos siglos sirviendo a la Iglesia, no es que este sea el objetivo de la Compañía de Jesús, llegar a tener un Papa, para nada. Pero hoy tienen un Papa y como mis felicitaciones, que quisiera como mandarle un afectuoso saludo, ¿no?, fraterno. Entonces, ¿cómo interpretar lo que tú me dices? Yo pienso que en este caso sí hay que centrarse más en la persona, porque muchas veces se habla como de tendencia, ¿no?, dentro de la Iglesia, sí. Pero más que hablar de tendencia con una visión temporal, yo pienso que uno tiene que darse cuenta de que ha estado un Concilio Vaticano II en el cual se ha pensado la situación actual del mundo,
cómo la Iglesia tiene que manifestar el mensaje de Jesucristo a las personas en este mundo de hoy. Entonces se ha dado este estudio, esta reforma dentro de la Iglesia, y el actual Papa, más allá de dónde venga, refleja él en sí mismo lo que los cardenales han visto que necesita hoy el Papa para guiar a esta barca de Pedro. El hecho de que sea argentino reafirma un poco también el compromiso y tiene en relación con lo que conversábamos previamente con la Iglesia en esta parte del mundo, en este continente, sí. y sobre todo cuando se percibe en términos generales la Iglesia como esa es una institución lejana por su administración. Está en Europa, está en Roma, geográficamente no es cerca, y tampoco había personas afines en términos culturales quizás a la región de América. Claro, sí, pero yo creo que es un factor más, ¿sabes? Es verdad lo que tú dices, yo lo pienso así. Era necesario esto también porque América Latina tiene su piedad popular, tiene sus características también de pobreza, tiene sus características en la cual la Iglesia, por supuesto, se tiene que hacer cargo y manifestarse, pero es un factor más dentro de lo otro, porque si nos da tiempo después para hablar de como un poco del currículum del nuevo Papa, se verá cómo efectivamente él es una persona, a mi juicio, siempre hablando a mi opinión personal, que reúne los requisitos para la Iglesia Universal. Lo de América Latina, por supuesto, es un factor dentro de la Iglesia Universal. Ahora, hay algunas cualidades particulares que tiene el nuevo Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, que son plasmadas en relación a lo que los mismos fieles argentinos han dicho y han dado a conocer de él. Por ejemplo, dicen que es un sacerdote, por su calidad jesuita, austero, no le gustaba mucho dar entrevistas, en general de bajo perfil, que viajaba en metro, pero que sí estuvo muy involucrado en temas vinculados con la política y que en ese sentido tuvo algunas confrontaciones con los gobiernos de Kirchner, tanto de Néstor como de la presidenta Cristina Fernández. En sus cualidades personales parece ser un hombre bastante menos conservador que quizás se pensaba era Benedicto XVI. Claro. Es que, perdona que haga una pequeña corrección, dentro de la Iglesia no existen esas categorías conservador o liberal. Yo sé que en los medios de comunicación sí se manejan porque, bueno, pues tienen que informar las noticias, tienen siempre unos determinados cánones. Pero en cuanto a la doctrina, que a mí me parece que el adjetivo conservador, o si se quiere como sustantivizar a una persona, es algo, o sea, cuando se habla de conservador me parece que se está refiriendo a conservador en cuanto a la doctrina. Y podemos entonces efectivamente referirnos aquí a uno de los aspectos de su currículum. Él ha estado trabajando muy cercano a Benedicto XVI dentro de la curia romana, que es este organismo que tiene un montón de congregaciones, de consejos, etcétera, para ayudar al Papa en su gobierno. Entonces no hay ahí una disociación, una dicotomía, ¿no?, entre en el aspecto doctrinal en ningún caso. Él ha estado contribuyendo anteriormente al gobierno de la Iglesia bajo el pontificado de Benedicto XVI y ahora se dará esta continuidad. Pero sí se puede interpretar que es un Papa más de calle, si se quiere llamar así. Anda en metro, conversa habitualmente con los fieles, tiene una rutina de a pie, sí. Por lo tanto la gente, los argentinos a diario podían verlo, sí. y muchos dicen que podían conversar con él. A lo mejor también eso tiene que ver con los tiempos modernos y con lo que requiere hoy la Iglesia para encantar a sus fieles. Bien, no, yo entiendo esa pregunta, pero sabes tú que el cardenal Ratzinger también andaba a pie y uno se lo podía encontrar, yo estudié en Roma, se lo podía encontrar en la cercanía, a veces en alguna cafetería, en algo así, oyendo hacia el Santo Oficio cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero bueno, volviéndolo para no desviar tu pregunta, ¿no?, efectivamente él es de una sencillez, de una austeridad que la han remarcado estos días los medios de comunicación, ¿no? Y es algo muy bueno, porque efectivamente, si tú recuerdas la encíclica del Papa Social Caritas in Veritate, se hablaba de los riesgos de la globalización actual en la economía, de no ponerle límite al mercado, y efectivamente ahí un hombre que vive esta austeridad, que proviene de la clase media, no solamente va él a predicar sobre esta doctrina, sino que también la ha vivido, entonces se hace con mucha mayor fuerza. Ahora, parece ser que, y como algunos van interpretando, que él también quizás se mostraba sorprendido con esto. Yo me imagino que ningún cardenal pretende ser papa y uno llega y no con la idea de terminar siendo el propio papa. En alusión principalmente a las primeras palabras de él, destaca la labor de Benedicto XVI, que tiene mucha relación también con este trabajo conjunto que habían hecho y bueno, también tratando de dar una señal de poder seguir adelante en este periodo posterior a Benedicto XVI, que no fue fácil para él y él mismo lo dijo. Sí, claro.
Bueno, yo creo que tiene razón en esto, ¿eh? Habrá una continuidad. Yo cuando leía acerca del nuevo Papa Francisco, que no ha salido su nombre, que lo podríamos vincular sí, con, claro, con la pregunta anterior tuya, de efectivamente reflejar la austeridad, todo. Por algo habrá escogido ese nombre él, ¿no? Que fue un santo que contrastó con la gente de su tiempo. Él, San Francisco de Asís, era un hombre que, no obstante venir de una familia pudiente, llamémoslo así, dejó todas las cosas para vivir en la pobreza. Bueno, entonces habrá una continuidad con lo que decía Benedicto XVI, con el gobierno que él tenía, porque la Iglesia no es que se acaba un papa, se cierran los folios y se comienza con otro. Hay que resolver los temas que están pendientes. Hay también controversias que vamos a abordar a la vuelta. Estamos en la entrevista de Tomás Mochati conversando con Sebastián Urritucoechea, doctor en Derecho Canónico. A la vuelta seguimos revisando más antecedentes sobre la elección del nuevo papa. Ya estamos de vuelta en la entrevista de Tomás Mochati, estamos conversando con Sebastián Urritucoechea sobre la elección del nuevo Papa Francisco y habíamos dejado ya esbozado en el primer bloque, Sebastián, respecto a todos los antecedentes que comenzaron a conocerse una vez que se da el nombre del nuevo Papa Francisco. Y en ese sentido hay algunos antecedentes que dan cuenta de que él habría estado involucrado en algunos crímenes de la dictadura, habría entregado sacerdotes, se dice, mientras él fue sacerdote jesuita, también en una investigación que se realizó en su momento por un robo de bebés durante la dictadura. El primero que se le consultó esto en Chile fue el cardenal Monseñor Esati, y él dijo que en realidad le bajó el perfil, dijo que era muy joven en ese minuto y que no correspondía a algo que había pasado hace mucho tiempo y que no tenía asidero. ¿Cómo enfrenta el Papa esto? Porque finalmente hoy día la modernidad también tiene muchos elementos y muchos antecedentes que se conocen mucho más rápido, y cualquier persona, no solo el Papa, en cualquier cargo que sea de figuración, va a ser sin duda indagado en todo su historial. ¿Cómo se afronta desde el papado desafíos como ese? Sí, yo pienso que ya el modo de enfrentarlo viene del pontificado anterior, Benedicto XVI. Con la transparencia, con la verdad, pienso que no, en ese sentido no va a tener ningún problema en aclarar las cosas que le pidan cuando sea necesario. Esto que ha salido, personalmente pienso yo que también es fácilmente conducible, opinión personal, porque él es el arzobispo de Buenos Aires, es decir, ha estado presente en la realidad argentina todo el tiempo pasado. Entonces, ya estos problemas los tiene que haber tenido, ya los reclamos se tienen que haber dado, y sin embargo, él estaba ejerciendo el cargo como primado de Argentina, ¿no? Porque esa sede de Buenos Aires da ese primado sin problema, ¿no? Con una entrevista maravillosa que yo le vi para la Navidad, ¿no? Sí, han surgido estos informes, no sé, estas noticias malas del pasado, pero me parece a mí que es porque se ha buscado algo, dado lo que ha estado presente en los escándalos del tiempo, ¿no? En una oportunidad lo abordó, de hecho, yo mencionaba que era un poco reacio a hablar o a dar entrevistas, y dijo en una entrevista con el periódico Perfil argentino que cualquier colaboración con la dictadura la negó, y contó que él había ayudado a los jesuitas perseguidos, que seguro probablemente va a ser un tema que va a seguir dando que hablar, sobre todo porque ahora está en la primera palestra y está en los ojos de todo el mundo. Seguro que se va a dar que hablar, pero yo confío plenamente en él, y además confío en otra cosa. No sé si tú te acuerdas cuando, a propósito de la fraternidad de San Pío X, ¿no? Se levantó un castigo que había para ello, y luego, después de eso, apareció en YouTube un video que una de la autoridad perdón, no era la fraternidad de San Pío X, sino que era lo otro de los lefebristas, ¿no? Que estábamos hablando, sí, por la unión con Roma. Entonces apareció el video en YouTube de este obispo Williamson, su apellido era inglés, así, y el Papa Benedicto XVI en ese momento dijo, claro, yo no sabía que existía esto, de haberlo sabido lo habría consultado antes, lo habría visto. Eso, pienso que con la experiencia que te ha tomado, los cardenales evidentemente no iban a estar escogiendo a alguien que tuviera problemas serios, reales, verdaderos, que después conducirían hacia un nefasto, mala
palestra, ¿no?, de la Iglesia Católica. Claro, una complicación de la imagen. Es lo que quería decir, una ¿Cómo complicación de la imagen. y hablando de la imagen, cómo se trabaja en esa confianza y en la imagen de la Iglesia, que hay que decir ha estado en momentos difíciles? El periodo de Benedicto XVI, y él mismo lo dijo, no fue fácil. Él habló sobre los problemas que tuvo que enfrentar considerando muchos sacerdotes vinculados con el tema de los abusos sexuales. Además, las diferencias internas, ya las mencionó en las últimas oportunidades que habló, y dijo sobre las complicaciones que dejó esbozar existían internamente, frente a lo cual él se sentía un poco complicado y que lo motivaban a tomar esta decisión. ¿Cómo afronta esos desafíos el Papa actual? Sí. Yo quisiera recalcar ahí que la persona del Papa me parece que es precisamente la más indicada para enfrentar estos desafíos por su trayectoria, por conocer el mundo de la curia. Antes mencionábamos el currículum de él. Su currículum ha sido de profesor, lo muestra el currículum, profesor, pastor, obispo, ha trabajado en la curia, o sea, conoce las distintas realidades, conoce las relaciones de las iglesias locales con la iglesia de Roma, ¿no?, con la iglesia universal. Entonces, pienso yo que lo va a enfrentar en primer lugar con un conocimiento verdadero, real, de la situación en que se encuentra, y eso lleva a lo segundo, que es cuáles son los medios que se deben entonces tomar para estos efectos. Mucho se ha hablado y se habló durante el último periodo de Benedicto XVI que en general la Iglesia es una institución muy apegada a su doctrina, ¿cierto? Sí. Muy apegada a su organización y a su forma. Y en ese sentido sorprendió, me acuerdo, cuando se dio a conocer que el Papa tenía Twitter, por ejemplo. Twitter, que por lo demás se activó ahora con la elección del nuevo Papa. Sí. Al margen de lo que puede provocar y la risa natural que puede surgirle, ¿cree que es una buena herramienta que debería utilizarse en honor a que es muy utilizado en la modernidad y además en esta cercanía que debe recobrar la Iglesia con sus fieles? Mi opinión personal respecto del Twitter es que es como un mecanismo para establecer un diálogo. Entonces, desde esa perspectiva, yo no sé si va a ser muy útil para lo que se quiere. Porque si lo que se quiere es, a través de un tweet, mandar un saludo, una información, fantástico. Pero si lo que se ocurre, en cambio, es que se espera una respuesta y es un mecanismo como para atacar al Papa, yo pienso que eso no tiene mucho futuro. Pero me puedo equivocar 100%. Sí, sin duda. Son elementos que también algunos fieles demandan, porque dicen, bueno, que dentro de las opciones que hay que modernizarse un poco. Estamos conversando con Sebastián Urriticoechea acá en la entrevista de Tomás Mochati. Hay más, por supuesto, en el siguiente bloque. No se vayan. Ya estamos de vuelta en la última parte de la entrevista de Tomás Mochati. Sebastián Urriticoechea, a nuestro entrevistado, estamos conversando con él sobre la elección de Francisco, el nuevo Papa. Y bueno, la gran pregunta que surge, Sebastián, es cuáles son los desafíos o cuáles debieran ser las prioridades del Papa. Independiente si hubiese sido él o hubiese sido, bueno, ya está individualizado en una persona, pero ¿cuáles son los desafíos para la Iglesia ahora y que debe llevar adelante este Papa en su pontificado? Bien, yo aquí leyendo el currículum del cual tanto hemos hablado en esta entrevista, pienso que encarna los desafíos. Porque me voy a explicar. Lo primero, como él ha trabajado a nivel diocesano y en la curia, yo veo ahí que un gran desafío que viene ya desde el Concilio Vaticano II era esta unión de la Iglesia universal con la Iglesia particular, ¿no? Porque la Iglesia universal, toda la Iglesia extendida por todo el mundo, pero tiene su sede en Roma, donde está el Papa. Y el Papa, por supuesto que tiene que gobernar esta Iglesia, guiarla, ¿no?, en la caridad y en la verdad, con los obispos, unidos a los obispos, porque si no se produciría esa desunión que al final la quebraría. Cuando el Papa dice algo y en cambio se diera la posibilidad de que un obispo pensase doctrinalmente y publicase sus opiniones de manera diversa al Papa, esa divergencia causa un daño inmenso. Y tenemos que seguir avanzando en que era uno de los objetivos del Concilio Vaticano II, ¿no? Al pensar en la Iglesia en sí misma, ¿qué es lo que es la Iglesia? Tiene esta dimensión universal y particular. Y en la particular, donde está la diócesis, tiene que estar el Papa presente. Porque evidente la unión, la comunión entre el obispo y el obispo de Roma, el Papa. También entre los desafíos debiera estar los temas que quedaron esbozados por el Papa anterior, hoy Papa emérito Benedicto XVI, principalmente cuando habló de los problemas de la unión, cuando hizo un llamado a seguir adelante todos juntos, cuando dio a entender de las complicaciones con las que él se encontraba a diario en su función. Debiera ser también ese uno de los aspectos relevantes, porque eso probablemente no lo conocemos hacia afuera, pero probablemente muchas de las instituciones, entre ellas la Iglesia, proyectan
lo que son internamente. Sí, Katy, tienes toda la razón, porque piensa tú que nuestro Señor Jesucristo, al momento, en la última cena, antes de comenzar la pasión, lo que rezó Él, lo que rogó al Padre fue por la unión, que sean uno, pedía por sus apóstoles. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Esto es un tema fundamental. Más que los enemigos de fuera que podría tener la Iglesia, supuestamente, el verdadero enemigo sería esta falta de unión, la falta de fraternidad. Ese es el primer desafío que yo diría. Pasamos a lo siguiente, sí. Si te parece. Otro desafío, pienso yo, que viene dado por la aplicación del Concilio Vaticano II, algo que mencionó el Papa cuando salió al balcón: evangelizar. Claro, porque los laicos en este mundo, dentro de la Iglesia, tienen un papel que es fundamental, y es un papel de ellos teniendo mucha vida interior, es una vida de oración que mostró el Papa rezando, ¿no?, al salir al balcón. Teniendo vida de oración, tienen que ser apóstoles. El apostolado tiene que ser una superabundancia que salga de su vida interior. Y lo que ha escrito este Papa, los escritos que tenía antes, apuntaban precisamente a esto, a la vida interior, a la labor de apostolado. Entonces ese es el segundo desafío que yo creo que va a impulsar. O sea, me parece a mí, en mi opinión, que es uno de los grandes desafíos. En tercer lugar, hay un problema hoy con las vocaciones religiosas. Han disminuido a lo largo de todo el mundo, y por supuesto este Papa, conociendo en su trayectoria, ¿no?, lo que es un noviciado, conociendo bien la formación de las personas, por los escritos que mencionaba antes, que por ejemplo uno era Meditaciones para los religiosos. En este acervo que tiene el Papa, tendrá este desafío también de reencantar esta vida, porque son un verdadero aporte para la Iglesia, lo han sido siempre, no solamente yéndose al convento y rezando, que eso es lo principal, de cómo verdaderamente así edifican a toda la Iglesia, sino que también en la educación, todo lo que han impartido los religiosos. No nos queda nada de tiempo, pero antes, Sebastián, de despedirlo, quiero preguntarle, bueno, y poco se sabe y se conoció que el Papa estuvo en Chile un tiempo, mientras hacía su formación jesuita. Sí. ¿Nos da quizás un atisbo de posibilidad de que el Papa pueda venir a Chile? Sí, pues yo... Benedicto XVI no pudo nunca venir. Yo tengo toda la esperanza de que efectivamente sea así. Y podemos esperarlo, ¿no es cierto? De que venga, efectivamente. Sí, vamos a estar pendientes sin duda de eso. Sebastián Urriticoechea, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros acá en la entrevista de Tomás Mochati. Muchas gracias a ti, Catalina. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de CNN Chile. Ya hay más actualización de informaciones para usted. Que esté bien. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochati, la entrevista.